USACH, la radio de un mundo que cambia. Momento CIPER, 6:42. Un informe de Contraloría que revisó el actuar de organismos como las subsecretarías de Medio Ambiente y Salud entre el 2010 y el 2020 identificó graves omisiones y vacíos en el monitoreo de contaminantes. Adivina dónde, ¿no? Quintero, Puchuncaví, también Concón, que concluyó que el Estado no ha mantenido una acción preventiva allá en la zona. Momento CIPER con la autora de este reportaje, la periodista Macarena Segovia. Maca, ¿cómo estás? Bienvenida a Razones Editoriales. Hola Freddy, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Bien, oye, justo ahora que se está hablando todo esto de Puchuncaví, del cierre de Codelco allá, etcétera, qué oportuno, ¿no? Este informe de Contraloría que ustedes destapan ahora en CIPER. Sí, este informe salió un mes antes de que empezaran a ocurrir una serie de hechos en donde se destapó nuevamente la crisis medioambiental, con principalmente niños intoxicados. Ya hemos visto que en las últimas, solamente en este mes, ya han habido al menos unos 3 casos de niños que estaban en sus escuelas, que han resultado intoxicados por diferentes gases en suspensión hasta el momento, que es lo que se sabe. Y en el contexto de eso, un mes antes, la Contraloría había sacado este informe que había estado bien oculto, la verdad. No se habló mucho cuando salió. Esto salió el 2 de mayo, y fue un análisis a 10 años. O sea, fueron 10 años, o sea, esto duró mucho menos la investigación de la Contraloría. Partieron alrededor de mediados del 2021, y lo terminaron ahora en febrero del 2022, aproximadamente en marzo del 2022. Pero analizaron 10 años de distintos trabajos, medidas, resoluciones, actos que hicieron el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de la Salud, sus respectivas subsecretarías, la Seremi también de Medio Ambiente, y la Superintendencia también de Medio Ambiente. Entonces, todas abocadas en qué es lo que hicieron durante 10 años, recordando que todo esto se destapa y ya la crisis te hace hasta eco internacional por lo que pasó con los niños, niñas y niñas de la greda. Entonces, y esto fue en el año 2011. O sea, este informe sale 11 años después y dice que en una década ni siquiera se hizo un seguimiento a esos niños, niñas y niñas. ¿Por qué? Porque no tenían la lista de esas personas, de esos niños. Entonces no sabían quiénes eran y por lo tanto no le pudieron hacer un seguimiento epidemiológico a cómo estaban años después de haber resultado intoxicados. En ese momento, un estudio de la Católica determinó que había niveles de plomo que superaban los aceptables en la sangre de estos niños. Entonces, de este tipo de hallazgos hizo la Contraloría en estos investigación de 10 años de ejecución básicamente por parte del Estado, y resolvió que hasta el momento no hay mediciones a nivel de salud y medioambientales que puedan definir cuál es realmente el nivel de contaminación y de afectación en la salud de las personas que habitan en la zona de Quinteros, Puchuncaví y Concón. Oye, qué lapidario el informe y qué negligencia, no sé, cuasi criminal del Estado en no seguir este tema, la contaminación de estos niños, y dejar todo ahí, ¿no? Sí, o sea, hay varias cosas que en el informe nosotros tratamos de sacar lo que de una u otra forma podía evidenciar de forma más clara el no hacer por parte del Estado. A pesar de que hubo momentos de hitos de intoxicación en el 2011, en el 2015, en el 2018 y ahora también en el 2022, a pesar de eso, el Estado no actuó. Y entre esos hallazgos que nosotros pudimos ver en este informe de Contraloría, sale esto con los estudiantes de la greda. Son 128 niños a los cuales no se le hizo seguimiento. 128. Pero además también no se hizo o no se ejecutaron políticas públicas que datan de hace muchos años en nuestro país, en donde, por ejemplo, se le permite al Estado hacer mediciones epidemiológicas del plomo en la sangre en menores de 2 años. Entonces, cuando le fueron a preguntar a la Subsecretaría de Salud de por qué no estaba haciendo esas mediciones en un lugar de saturación medioambiental como lo es Quinteros, Puchuncaví y Concón,
ellos respondieron que era muy caro hacer el examen, que salía alrededor de 60.000 pesos por niño, por lo tanto, por eso no lo estaban ejecutando, y además dijeron que no había claridad de que hubiesen niveles de plomo que saturaran el medio ambiente, por lo tanto no se justificaba aplicar este tipo de procedimientos en menores de 2 años. Entonces nosotros hablando con los especialistas nos decían, o sea, claramente en una zona en donde hasta el momento, y esto también lo destacaba bastante el informe, decía, hasta el momento no hay normativa para la contaminación en el suelo en Chile. O sea, se mide la contaminación en el aire, pero no hay normativa para la contaminación en el suelo. Entonces, no se puede determinar efectivamente si está contaminado o no a nivel de suelos ese lugar y si está saturado, porque no hay una norma que nos diga, que nos mida el plomo en el suelo, por ejemplo. O el monóxido de carbono. Reportaje, Macarena, tú dices acá que no hay límites para metales y contaminantes que ya han sido identificados, como el cobre, el arsénico, el cadmio y el plomo, ¿no? Que está ahí en el suelo. Impresionante. No tenemos entonces como Estado una norma de calidad para esto, para medir el suelo. Exacto. Como sí ocurre con el aire, en donde todavía hay partículas contaminantes que tampoco están medidas. Pero a nivel de aire se ha avanzado un poco más y también en agua. Pero en suelo no hay, esto también la ministra del Medio Ambiente también lo ha destacado, o sea, es relevante que este gobierno salga con una normativa para suelo, por ejemplo. Y por otro lado, también destacan que a pesar de que a nivel de aire sí hay normativas claras y se establecen ciertos límites que no están para nada cerca de lo que la Organización Mundial para la Salud establece, a pesar de que existe eso, nunca durante estos 10 años hubo una política de medir cómo, cuando habían, por ejemplo, estos picos de contaminación o cuando se superaban esta normativa por parte de las industrias, de ir a medir cómo finalmente esto afectaba a la población que vivía en los alrededores. Entonces no había una política de seguimiento epidemiológico en lugares de saturación medioambiental. Y esto ocurre en Quinteros, Puchuncaví, Concón, pero en otros lugares en donde también hay zonas de saturación medioambiental tampoco ocurre. Entonces hay una alerta por parte de Contraloría de decir, hey, durante 10 años no han hecho nada a pesar de saber, de determinar, de cerrar escuelas por la contaminación. No hay alertas epidemiológicas, no hay seguimiento a la salud de la gente que vive en esas zonas y además no hay una política clara y metodológica para ver cómo efectivamente esto afecta la calidad de vida en la zona. O sea, no solamente medir si están contaminando o no, sino cómo efectivamente esto afecta a las personas. Y eso no está ocurriendo y lo alerta de una u otra forma la Contraloría, de un informe que nosotros reporteando nos dimos cuenta que tampoco lo habían leído las autoridades. Entonces, en ese sentido, parece ser que todas estas indagatorias que hacen el organismo a cargo de ir a ver si efectivamente las políticas y los gastos de parte del Estado están o no cumpliendo, que es la Contraloría de la República, no son tomados en cuenta o en verdad no se da aviso o en verdad ya no llama la atención. O sea, nos decían, bueno, pero es que esto se sabe. Sí, ok, está bien que se sepa. Pero por primera vez la Contraloría les está diciendo que en 10 años no han hecho nada relevante con respecto a esto. Y no se han hecho cargo de la salud y del medio ambiente en una zona que todos sabemos que está saturada. Como tú dices acá en tu reportaje, Maca, dice que este informe estableció que durante los gobiernos de Sebastián Piñera y la segunda administración de Michelle Bachelet, los organismos del Estado no priorizaron la vigilancia, como tú dices, epidemiológica de este caso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué lo hay aquí? ¿Hay negligencia? Tú lo explicabas recién, pero para ponerle un título a esto, ¿no? ¿Qué falta acá? ¿Falta sensibilidad? Hay muchas presiones, mucho lobby económico detrás, hay desplicencia, negligencia. ¿Qué hay de aquí? O sea, la Contraloría no se hace cargo tampoco de indagar, por ejemplo, si hay lobby o no en este sentido, pero sí lo que hace presente es que, por ejemplo, y ya estoy ya también conversando más con especialistas, que señalan que quienes hacen las mediciones actualmente son las propias empresas. O sea, nosotros revisamos y la Contraloría advirtió que en las zonas de saturación medioambiental no se miden todos los contaminantes, sino que se miden solamente los contaminantes que se supone que están saliendo de la industria que está siendo medida. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, el monóxido de carbono, que a pesar de no ser el principal contaminante en la zona,
no se mide en casi ninguna de las estaciones que miden la calidad del aire que están en el sector del cordón industrial. A pesar de que cuando llegan, por ejemplo, los niños con síntomas de intoxicación, lo primero que aparece como sintomatología es la contaminación por monóxido de carbono. Y los instrumentos para medir a nivel de salud la intoxicación en las personas que se han comprado durante estos años apuntan directamente a medir el monóxido de carbono. Entonces, eso a nosotros nos pareció y nos quedó en evidencia de que efectivamente no hay una conciencia a la hora de saber que se tiene que medir todo. Y cuando le fuimos a preguntar a la autoridad, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente, por qué esto ocurría, nos dijeron que la normativa era así. Y a la hora de preguntar por qué la normativa no se ha cambiado en todos estos años, ellos apuntan a que principalmente esto refiere a que es muy largo hacer los procesos. Entonces, por ejemplo, para revisar una norma que tiene que ser revisada cada 5 años, una sola revisión tarda 10 años. O sea, ya tendría que haber, en ese periodo debiese haber sido revisada 2 veces. Entonces, la burocracia o el sistema es muy lento, demasiado lento. Claro, pero es que uno se puede pensar, ¿no? En la desconfianza que nos caracteriza como periodistas, si esta lentitud apunta a algo, ¿no? Porque, como tú dices, se está midiendo lo que se quiere medir. Si no están los instrumentos adecuados, estamos siendo, se está invisibilizando también un hecho, ¿no? Se está midiendo solamente lo que se puede medir y no toda la contaminación que realmente existe. O sea, la pregunta es ¿por qué no hubo voluntad en una década para poder mejorar la normativa? Y en ese sentido, de una u otra forma, agudizar, por ejemplo, la fiscalización o hacer una normativa mucho más rígida conlleva una inversión en ese cordón industrial por parte de privados y por parte del Estado muy grande. Entonces, claramente, cuando se mide el impacto de una política pública, muchas veces lo económico tiende a pesar por sobre quizás lo medioambiental. Y aquí, por ejemplo, pudimos ver en un simple ejemplo, que es ir a medir el plomo en los menores de 2 años, pesó mucho más lo caro que era hacer el examen, que son 60.000 pesos, en vez de hacer un monitoreo epidemiológico para ver si es que efectivamente los bebés de la zona están siendo afectados o no. Entonces, también hay una decisión política de qué hacer, que va en función de que de repente aquello que económicamente es mucho más factible de ejecutar, no necesariamente es lo que una zona como Quintero, Puchuncaví y Concón demanda del Estado. Sí, por último, Maca, se cierra la refinería que está ahí, ¿no? Del Estado, ¿no? Que depende de Codelco. Sí. Pero quedan, no sé, 15 o 16 más, como lo explicaba también el gobernador Rodrigo Mundaca, ¿no? Sí, o sea, Codelco es parte de este cordón industrial que finalmente ha llevado a que la zona sea determinada como una zona de saturación medioambiental. Y, por ejemplo, lo que apuntaban desde la misma empresa era que habían elementos contaminantes en el aire que actualmente no son medidos, como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles, que se llaman COPS. Y esa norma de los COPS se está ahora tramitando, está en proceso ya de ser cerrada. Y ellos decían, bueno, es que el resto de las industrias, nosotros, por ejemplo, ellos emiten otro tipo de contaminantes que no son principalmente los COPS, pero no están midiendo qué es lo que hacen las otras industrias. Entonces, hay que esperar a ver, por ejemplo, cómo va a cambiar esa normativa de los COPS, para ver si realmente ya hay algunas voces que hablan de que es totalmente insuficiente su medición y es muy baja como se está estableciendo actualmente, que fue tramitada principalmente en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, y que dicen, bueno, ahí va a estar la prueba de fuego, si es que cuando empezamos a normar nuevamente para estas otras empresas es más difícil estar haciendo la ejecución con los parámetros actuales. Y también, bueno, ahí está el juego de cuánto se encarece también el producir con normas que no son tan laxas. Ahora, lo de ventanas, en este caso de Codelco, venía también trabajándose hace varios años atrás. No es una decisión como de un día para otro.
pero coincide de una u otra forma con al menos 4 episodios consecutivos de intoxicación de menores que están cerca de la zona. Y cuando dicen también los propios trabajadores u otras autoridades regionales que dicen, bueno, Codelco no es la más contaminante, en base a lo que dice este informe de Contraloría, no se puede definir si eso no es lo más contaminante. Exacto. Porque este informe de Contraloría dice que no se mide la contaminación en el suelo y que no se está midiendo eficientemente la contaminación en el aire ni en el agua. Entonces, cualquier definición que se utilice ahora en estos momentos realmente no cuenta con los parámetros necesarios para poder ser medibles y no son totalmente concretas, por decirlo de alguna forma. No, de hecho, Codelco está cerrado, no sé, 2 semanas y hubo nuevamente un caso de intoxicación de menores ahí mismo, así que no solamente una de tantas que hay. Cosas más técnicas quizás, pero por ejemplo la contaminación en el suelo no es inmediata, porque la contaminación en el suelo se va removiendo a través también del paso del viento. Entonces muchas veces la contaminación inmediata es por aire, pero una contaminación que es más, que se permanece más en el tiempo, es a través del suelo, y estas partículas no necesariamente son las que están al lado de las industrias que están contaminando. Entonces son un montón de cosas que no se tienen en cuenta. Muy bien, Maca, llamar a la suscripción también, para ser parte de la comunidad CIPER, en ciper.cl. Así es. Así es, en ciperchile.cl se pueden meter ahí a nuestra página a ver todos nuestros reportajes, pero además en amarillo ahí bien destacado pueden entrar y unirse a la comunidad más CIPER desde 3.500 pesos o lo que puedan, ayudarnos y hacerse socios de esta comunidad que además de una u otra forma nos ayuda a hacer este periodismo independiente y a seguir trabajando para poder encontrar la verdad y entregársela a la sociedad, o al menos acá en Chile, que es principalmente a lo que nos dedicamos en Ciper Chile. Muy bien, Maca, a nombre del equipo de Razones Editoriales, abrazo grandote también al equipo de Ciper Chile. Que esté muy bien. Igualmente, Freddy, que estén bien. Chao.